El cristal de la copa estalló contra la pared. La habitación estaba envuelta en una tensión sofocante. Iván me miraba con los ojos inyectados en furia, el rostro desfigurado por la rabia contenida. «Dime que no hiciste esa locura, Clara», gruñó, su voz era un veneno espeso en el aire. Sentía el pulso en la garganta, pero no iba a retroceder. No después de todo lo que había descubierto. Le diste la condena a un inocente. Manipulaste pruebas. Yo misma vi los documentos, los correos, las transferencias. ¿Qué demonios hiciste, Iván? Su risa fue seca, casi una burla. Hice lo que tenía que hacer. Lo que tú, con tu moral barata, nunca entenderás. Idiota. Esto no es un bufete de novelas, Clara. Es un negocio. Es la vida real. No seas imbécil. La vida real no te da derecho a jugar con la justicia y mucho menos para enriquecerte. ¿No te da vergüenza? Repliqué con el corazón latiendo con furia. ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuánto vale tu alma, Iván? Rata, que eres una rata. No sabía que compartía mi vida con una rata asquerosa y corrupta. Me das cringe. Su mueca se torció en una sonrisa amarga. Tú no entiendes nada, boba. Este mundo no es para idealistas. O te adaptas o te aplastan. Pues esta vez será diferente, dije con un escalofrío recorriéndome la espalda. Te dejo. Y no solo eso. También voy a denunciarte. El silencio se hizo pesado, amenazante. Iván avanzó 2 pasos, su sombra envolvió la mía. Tú no vas a hacer nada, susurró con voz helada. Tú no tienes lo que hay que tener para hacer eso. No sin pagar un precio. No sabes dónde te estás metiendo, Clara. Me metí en la habitación y me encerré sin decir ni media palabra. Pero lo que él no sabía es que ya había comenzado. Había copiado todo, asegurado cada prueba, contactado a la persona correcta. Su impunidad tenía los días contados. Porque esta vez, el cazador sería la presa. La noche era un torbellino de pensamientos en mi cabeza. Sabía que había cruzado un límite y que no había vuelta atrás. El problema era que Iván también lo sabía. Revisé mi teléfono una vez más. Había enviado los documentos a un contacto de confianza, pero necesitaba más seguridad. No podía quedarme en la casa. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Empaqueté una maleta rápidamente. Solo lo esencial. Cuando abrí la puerta para salir, la figura de Iván me bloqueó el paso. ¿A dónde crees que vas, traidora? Mi pulso se disparó, pero me obligué a mantenerme firme. ¿Traidora? El único que ha traicionado su propia alma, ese, fuiste tú, Iván. Me voy lejos de ti. No quiero volver a ver tu cara de rata en toda mi vida, bueno, quiero ver tu cara de rata entre rejas, que es, donde deberías estar. Me das repelús. Su risa fue un susurro oscuro en la penumbra. Tú no entiendes en qué te has metido, Clara. Crees que esto es solo una denuncia, pero es mucho más grande de lo que imaginas. No puedes escapar. No sabes de lo que esta gente estaría dispuesta a hacer. Me suda la entrepierna, Iván. Tú y tus amigos corruptos. Veremos quién no puede escapar, le contesté mirándolo a los ojos, empujándolo a un lado y saliendo con paso firme. Bienvenidos a Venganzas Contadas. Mi nombre es Clara y esta es mi historia. Si estás disfrutando de este relato, por favor, no olvides dar un like y suscribirte para que esta y otras historias de mujeres guerreras como yo tengan cada vez más visibilidad en YouTube. Iván y yo nos conocimos en los juzgados. Era mi primer año como abogada, y al principio solo me asignaban casos de oficio, casos perdidos sin ningún tipo de posibilidad de victoria, pero siempre defendí el bien. La justicia era para mí un derecho fundamental y creía en ella firmemente. Iván era un reputado fiscal del Estado. Su posición laboral y su posición social me encandilaron desde el principio. Llevábamos 2 años viviendo juntos y estaba en una burbuja ideal hasta que descubrí la verdad. Estaba metido en unos asuntos oscuros de corrupción nacional, donde él era partícipe principal en una trama política un tanto peculiar. Pero no podía, por mis principios y por mi vocación, estar al lado de un tipo así,
y encima fingiendo ser todo lo contrario, un fiscal ejemplar, que hasta tenían pensado en ascenderle al Tribunal Europeo. Así que me fui, sin saber muy bien dónde ni cómo, pero me fui. Afuera, la ciudad estaba viva, indiferente a mi guerra personal. Me subí al auto y conduje sin rumbo, con un solo pensamiento clavado en mi mente: no importa lo que cueste, lo haré caer. Pasaron las horas y no podía sacudirme la sensación de que me estaban siguiendo. No quería ser paranoica, pero Iván era un hombre con recursos y contactos. Sabía que no se quedaría de brazos cruzados. Detuve el coche en una gasolinera y entré al baño. Me miré en el espejo. Ojeras, piel pálida, el miedo asomando en mis propios ojos. No podía dejar que me consumiera. Tenía que seguir adelante. Al salir, mi teléfono vibró. Un mensaje sin remitente: vuelve a casa antes de que sea tarde. Me asusté, pero no me iban a intimidar. Si querían que retrocediera, es porque estaba en el camino correcto. Encendí el motor y me perdí en la oscuridad de la carretera, con un nuevo plan formándose en mi mente. Si quería justicia, tendría que ser más astuta que Iván. Y yo estaba dispuesta a todo. El amanecer trajo consigo una certeza brutal: no podía volver atrás. Había declarado la guerra a Iván y él lo sabía. Pasé la noche en un motel barato en las afueras de la ciudad, sin apagar el teléfono, pero sin conectarme a ninguna red. Cada sonido me mantenía alerta, cada sombra fuera de lugar me aceleraba el corazón. A primera hora, revisé mis archivos. Todo estaba listo. La información sobre los casos manipulados, los registros bancarios, las pruebas de que Iván había corrompido el sistema, los políticos involucrados, esos que presumen de bandera y se dan golpecitos en el pecho orgullosos de su nación, eran los más corruptos del sistema, y todo estaba respaldado en diferentes nubes y dispositivos. Lo difundiría cuando llegara el momento exacto. Encendí el auto y me dirigí a la oficina de un viejo conocido, Esteban, un ex detective privado que ahora trabajaba como consultor en casos de corrupción. Sabía que, si alguien podía ayudarme a blindarme legalmente antes de exponer a Iván, era él. «Sabes que estás jugando con fuego, ¿verdad?», me dijo apenas vio los documentos que le mostré. «Y también sé que, si hago esto bien, Iván, esa rata que creí ser otra persona, no podrá tocarme», respondí, con más seguridad de la que sentía. Esteban suspiró y asintió. «Voy a mover contactos, pero necesitas un plan B. Cuando esto explote, tu vida cambiará por completo». «Lo sé», dije, con el peso de la realidad cayendo sobre mis hombros. Antes de irme, Esteban me pasó un número. «Si en algún momento necesitas desaparecer por un tiempo, llámalo. No preguntes cómo, solo hazlo». Guardé el papel sin hacer preguntas. No pensaba huir, pero era bueno saber que tenía una opción si las cosas se salían de control. Esa noche, volví al motel y revisé una última vez los documentos. Mañana sería el día en que la verdad saldría a la luz. Sin embargo, antes de dormir, un mensaje apareció en mi teléfono. Era un número desconocido. «Sabemos lo que estás haciendo. Detente. Última advertencia». Me quedé helada. No era Iván. Era alguien más. Alguien que sabía demasiado. Pero ya era tarde para detenerme. El mensaje anónimo no hizo más que confirmar lo que ya sabía: Iván no sería el único en caer con todo esto. Había alguien más, un político nacional, de extrema derecha, alguien con poder e influencia, un títere que habían colocado en el panorama político los verdaderos derechistas del país, y yo acababa de convertirme en su problema. Pero no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, me dirigí a la fiscalía. Tenía todo preparado: copias físicas y digitales de las pruebas, una declaración detallada y la determinación de hacer caer a Iván y a quienes lo protegían. Sabía que no podía confiar en cualquiera, así que elegí a una fiscal reconocida por su integridad, alguien que no pudiera ser comprado. «Señora Ramírez, tengo pruebas de corrupción dentro de la fiscalía», dije en cuanto estuve frente a ella. Su expresión no se inmutó, pero pude ver cómo sus ojos se agudizaron. «Hable», ordenó, cerrando la puerta de su oficina. Le entregué los documentos y fui directa. Le conté todo: cómo Iván manipulaba pruebas, cómo sentenciaba a inocentes,
cómo encubría crímenes a cambio de dinero, cómo respaldaba operaciones de blanqueo de capital de ciertos políticos a cambio de comisiones estratosféricas. Ramírez revisó las pruebas en silencio, con el ceño fruncido. Cuando terminó, me miró fijamente. Si lo que dices es cierto, esto es enorme. Pero te has metido con gente peligrosa. ¿Estás dispuesta a seguir adelante, sin importar las consecuencias? Asentí sin dudar. Voy hasta el final. Ramírez tomó aire y asintió. Entonces prepárate. Esto va a explotar. Salí de la fiscalía con el corazón latiéndome en la garganta. Sabía que en cuanto Iván se enterara, intentaría contraatacar. Y no se limitaría a amenazas anónimas. No me equivoqué. Esa misma noche, al llegar al motel, encontré la puerta de mi habitación entreabierta. Mi cuerpo entero se tensó. Entré con cautela, el olor a cigarrillo y perfume barato impregnaba el aire. Las luces estaban apagadas, pero la ventana abierta dejaba pasar suficiente claridad para ver el desastre, mis cosas revueltas, mis documentos desparramados, mi portátil destrozado. Un mensaje estaba escrito con tinta roja en el espejo del baño: detente o lo lamentarás. Sentí un escalofrío en la columna, pero también algo más fuerte, rabia. Pensaban que podían asustarme, que podían silenciarme. No lo harían. Tomé mi teléfono y marqué el número que Esteban me había dado. Necesito desaparecer un tiempo, dije en cuanto respondió. Ya era hora. Dame una hora. Te mandaré instrucciones. Colgué y me senté en la cama, respirando hondo. Me estaban presionando, pero no me quebrarían. Porque la caída de Iván ya era inevitable. El mensaje en el espejo fue la última advertencia. Sabía que el siguiente paso de Iván sería más agresivo. Pero yo también tenía mis propias cartas. Esteban cumplió su palabra. Me envió un mensaje con una dirección y una hora. Seguí sus indicaciones al pie de la letra. Manejé hasta un estacionamiento vacío en las afueras de la ciudad. Un auto negro me esperaba. No pregunté quién era el conductor ni a dónde íbamos. Me limité a subir y observar la ciudad desaparecer a través de la ventana. Aquí estará segura por ahora, dijo el hombre cuando llegamos a una cabaña en una zona boscosa. No era un refugio lujoso, pero tenía lo básico: una cama, comida y, lo más importante, seguridad. Pasé la noche revisando mis opciones. Sabía que la fiscal Ramírez actuaría pronto, pero también sabía que Iván no se quedaría de brazos cruzados. La clave era exponerlo antes de que él pudiera silenciarme. Tomé mi teléfono y escribí un correo. Envié las pruebas a varios medios de comunicación, a periodistas independientes y a algunos contactos en el sistema judicial. Si algo me pasaba, la verdad saldría a la luz de todas formas. A la mañana siguiente, encendí la televisión con el corazón latiéndome en el pecho. Y ahí estaba, fiscal acusado de corrupción y encubrimiento. Caída inminente de partido político. Su rostro apareció en pantalla, con titulares que lo vinculaban a manipulación de pruebas y a proteger a políticos corruptos. Sonreí. Había comenzado. Pero no tardó en llegar su respuesta. Mi teléfono vibró. Un número desconocido. Contesté. ¿De verdad creíste que esto acabaría así? Su voz era pura furia contenida. No, Iván, respondí, con calma. Pero sí sé cómo va a terminar. Vas a pagar por esto, Clara. No, Iván. El que va a pagar eres tú, y tu amigo político ese de las barbas. Colgué. Me temblaban las manos, pero no de miedo. De adrenalina. Poco después, recibí un mensaje de Esteban: la fiscalía ha solicitado la detención de Iván y del líder político de extrema derecha. Prepárate para lo que viene. Respiré hondo. Lo había logrado. Pero la batalla aún no había terminado. La noticia explotó como una bomba. El fiscal Iván Torres, acusado de corrupción, manipulación de pruebas y encubrimiento de crímenes políticos. La fiscalía había emitido una orden de detención y los medios no hablaban de otra cosa. Pero no iba a caer sin pelear. Esa misma noche, la cabaña donde me escondía fue atacada.
Un coche negro se detuvo afuera y, antes de que pudiera reaccionar, las ventanas estallaron con el impacto de balas. Me tiré al suelo, sintiendo los vidrios romperse a mi alrededor. El teléfono vibró en mi bolsillo. Sabía quién era antes de mirar la pantalla. «Detén esto ahora mismo o te sacarán en una bolsa», su voz sonó fría en mi mente, calculadora. Pero cometió un error. Había subestimado mis recursos. Demasiado tarde, Iván, dije con una sonrisa amarga. Ya están en camino. Antes de que pudiera responder, las sirenas llenaron el aire. Luces rojas y azules iluminaron la cabaña y el bosque. Agentes especiales descendieron desde un helicóptero sobre el área como un enjambre. Se oyeron órdenes, gritos y el sonido inconfundible de esposas cerrándose. Sabíamos que iba a actuar y estaba todo orquestado para pillarlo con las manos en la masa. Me asomé por la ventana rota. Iván estaba en el suelo, con la rodilla de un oficial en la espalda y los puños apretados de pura rabia. Me miró con ojos encendidos de odio mientras lo subían a la patrulla. «Voy a salir de esta, Clara. No has ganado». Me acerqué lentamente, sin apartar la mirada. «¿Sabes qué es lo peor, Iván? Que ni siquiera vas a ser el protagonista de tu propia caída. Solo serás otro corrupto más en las noticias. Nadie te recordará». Sus labios se separaron para insultarme, pero la puerta de la patrulla se cerró de golpe. Se lo llevaron. Le enseñé mi dedo corazón bien alto para que fuese su último recuerdo mío. Respiré hondo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que podía llenar mis pulmones sin el peso del miedo. El amanecer se asomaba entre los árboles, y con él, una nueva vida para mí. Había sobrevivido. Había ganado. Y él, y sus amigos políticos corruptos, por primera vez en sus vidas, estaban exactamente donde debían estar. Presos. Gracias a este caso, a mi decisión, a mi valentía, a mi sacrificio y a mi responsabilidad de defender la justicia y el bien por encima de todo, me ascendieron rápidamente. Ahora soy una gran abogada de prestigio internacional y mi caso se estudia en las más prestigiosas universidades de derecho de todo el mundo. Y gracias a Dios vivo feliz.